capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de personas comunes y corrientes como usted y como yo, que se caracterizaron, eso sí, por ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso, dice el mismo escritor de Hebreos, es fe. ¿Qué es fe? Ser obediente a la palabra de Dios. Y a pesar de que estos hombres que se presentan en el capítulo 11 fueron gente que fue muy imperfecta también, cayeron en debilidades, ninguno tuvo una vida intachable, dice el escritor que vivían sus días aquí en la tierra como si estuviesen solamente de pasada. Ellos aguardaban en sus corazones, dice, la promesa y la esperanza gloriosa de que Dios les tenía preparado un lugar en el cielo por la eternidad. Y vivieron entonces acá como ciertos peregrinos y extranjeros, sabiendo que tenían una doble ciudadanía, una acá en la tierra, pero la otra allá en el cielo. ¿Y cuántos tienen también esta esperanza gloriosa en sus corazones aquí? Entonces, el escritor, en el capítulo 11, nos presenta algo así como una gran galería de hombres que fueron ejemplos dignos de imitar por su fe para cada uno de nosotros. Y dice, por ejemplo, que por la fe Abel presentó una ofrenda excelente a diferencia de Caín. También dice que por la fe Enoc fue quien murió sin conocer, dice que no conoció la muerte, sino que fue ascendido al cielo por su fe. Por la fe también dice que Noé constituyó un barco para salvar a toda su familia de un diluvio en un tiempo que ni siquiera existía la lluvia. Por la fe también dice, Abraham salió de su parentela, de sus familiares, y recibió avivamiento para dejar embarazada a su esposa Sara, que era estéril además, cuando él virilmente estaba, dice la Biblia, literalmente casi muerto, pero lo hizo por la fe. Por la fe también dice que Jacob prometió bendiciones a sus hijos para el futuro, y también dice que por la fe José, cuando se estaba muriendo, hizo lo propio con sus hijos, bendiciéndoles. También dice que por la fe los padres de Moisés, ¿cuántos padres hay en este lugar? Qué importante es la labor de los padres en cuanto a la fe. Dice que por la fe los padres de Moisés resguardaron la vida de su pequeño hijo en un momento de la historia cuando estaba en peligro de muerte. Había un edicto de parte del faraón que tenía que morir ese pequeño niño, pero ellos por la fe lo resguardaron y en una canasta, ¿cierto?, lo lanzaron por el río Nilo. Por la fe, Moisés, cuando creció, le ordenó al pueblo que rociara con sangre los marcos de las puertas para que no pase el ángel de la muerte y mate a los primogénitos. Por la fe, dice también el escritor de los Hebreos, Rahab la prostituta no fue destruida como los demás habitantes de Jericó, y fue incluida inclusive en la genealogía de Jesús. Y así sigue hablando de otros hombres y mujeres, y dice el escritor, podría hablarles también acerca de Gedeón, de Barak, de Jefté, de David y tantos otros. Eso es en un resumen lo que trae la antesala a este capítulo 12, versículos 1 al 4, que vamos a estar entonces compartiendo el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Esto significa, para los que no saben, el estar rodeado de tan grande nube de testigos, significa estar rodeados de tantos ejemplos de fe. Por eso me di el tiempo de explicar la galería de la fe que hay en el capítulo 11, ¿no? En otras palabras, está diciendo, al ver a todos estos hombres y mujeres que mientras vivieron en la tierra nos hablaron, no con palabras, sino con su fe, nosotros
tenemos que imitar su fe. Despojémonos, dice, de todo peso y también del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado, dice, a la derecha del trono de Dios. Verso 3. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición. ¿Quién es? Jesús, por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta palabra? No se cansen, más bien tengan ánimo mirando a Jesús. Verso 4 y final. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su propia sangre. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que tu palabra, Señor, sea un aliciente y una dirección, una lumbrera en esta tarde para cada uno de nosotros. Edifica aún más nuestras vidas en Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos creyendo. Amén. Mi mensaje tiene 4 puntos que se los quiero dar rápidamente. Número 1, despojémonos de todo peso. Los puntos están tomados de la lectura que acabamos de tener, ¿no? El primer punto es, despojémonos de todo peso. ¿Qué tal si repite conmigo? Despojémonos. Muy bien. Número 2, despojémonos del pecado que nos asedia. Número 3, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y número 4, fijemos la mirada en Jesús. Muy bien. Y para ilustrar este mensaje voy a ocupar una historia bíblica que es un relato que ocurrió en algún momento aproximadamente 1000 años antes que viniera el Señor Jesús. Y les quiero hablar acerca de un rey llamado David. La Biblia habla de que, de hecho estaba ahí en Hebreos capítulo 11, que es uno de estos hombres que nosotros debemos imitar en su fe. También la Biblia nos muestra que David era el dulce cantor de coros de Israel. También nos muestra que era un profeta de Dios, era rey, y lo que es más asombroso, que Dios lo denomina como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Será importante ver entonces un poco la historia de este rey? Bueno, pero me quiero enfocar en una historia porque es muy amplio. Y me quiero enfocar en la historia de David con Betsabé. David con Betsabé. Esta historia nos muestra que de verdad Dios odia el pecado. Lo diré de nuevo. Nuestro Dios odia el pecado. No así a los pecadores. Los ama. A pesar de que odia Dios el pecado, Él a la vez nos muestra que si nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón a Él, Él puede hacer de nosotros la mejor versión en esta tierra. ¿Lo cree eso? Amén. Qué bueno, porque si no, nos vamos para la casa al tiro. Mira, David estaba en sus mejores años. Él ya había matado a osos, a leones, él ya había sido ungido rey, él ya se había escapado de las manos de Saúl, él ya era el nuevo rey, él tenía una fama por las victorias que tenía en las guerras, que el pueblo decía, Saúl mató a 1000 y David en cambio mató a 10.000. Una metáfora que habla acerca de cómo estaba en gran estima David. En otras palabras, David estaba en su apogeo máximo, él estaba lleno de éxito en este momento. Y en un momento de éxito,
él decide tomarse un tiempo. Dijo, quizás he resuelto ya muchos juicios del pueblo, quizás ya he escrito muchos salmos, quizás ya he peleado muchas batallas, es bueno que me tome unas buenas vacaciones. Y mientras su pueblo, mientras su nación estaba en guerra con otra nación, él no haya nada mejor que salir a la terraza del Palacio Real para contemplar los cielos, para contemplar el ambiente. Y así pasaron días mientras su nación seguía en guerra. En esos tiempos no había Netflix, no había internet, no había celular. Y él se iba ahí a pasar sus días mientras, insisto, toda su nación estaba peleando una batalla. En uno de esos días, dice la Biblia que él miró al frente y justo al frente había una mujer que, dice la Biblia, era de hermoso parecer. Era escultural, era preciosa, era Miss Israel de aquel momento. El tema es que no era soltera, era la mujer de su general llamado Urías. Era vecino de palacio y la mujer que él estaba mirando ahora le pareció a la vista una mujer realmente encantadora. Estaba desnuda tomando sol luego de un baño de piscina. Y dijo, como dicen los predicadores modernos, una mirada larga no es pecado, la segunda mirada es pecado, y se quedó mirándola por largo tiempo. Paréntesis, no estoy diciendo que haya que hacer miradas largas, ni mucho menos. Pero se quedó contemplándola por largos tiempos, tanto que la trajo a su corazón, y aunque la tenía al frente, ya estaba en su corazón. Sucedió que planificó el cómo traer a Betsabé a su palacio, mientras, vuelvo a insistir, su marido seguía en guerra, seguía peleando por los destinos de la patria. Entonces, como el rey manda y no hay nadie que le pueda decir algo al rey, el rey mandó a buscar a esta mujer. Y esta mujer, que era preciosa, que era escultural, tenía también, por ser la esposa del general del ejército de Israel, un gran closet. Se imaginarán que, como toda mujer, le encantaban los zapatos. Buscó los tacos más lindos, buscó el vestido más agraciado, incluso dicen por ahí las malas lenguas que ocupó el perfume que el marido le había regalado en su último aniversario de matrimonio. Y se lo puso. Y fue con los empleados de palacio donde estaba el rey. Cuando llegan al palacio, el rey da una orden y dice que venga a mi recámara real directamente y ustedes tienen libres. La hizo entrar. La mujer caminó dentro y en la recámara real no solamente había una cama, sino que era un dormitorio de palacio donde había también para sentarse a comer, había terraza, había muchas cosas. Y el rey puso una música, qué sé yo, Ricky Martin, Luis Miguel, puso una música fuerte porque él, como buen estratega, y ya tenía el pecado en su corazón, no quería que nadie se enterara lo que ahí iba a ocurrir. Pone la música y encargó el mejor vino exportado desde Chile hacia Israel. Y tenía ahí 2 copas, le sirvió la primera copa y le dijo, ten confianza, soy el rey, ¿crees que te voy a hacer algo malo? Y empezaron a beber una copa de vino mientras tenían quesitos y aceitunas para picar. Quizás aceitunas no tanto, porque a veces se meten en los dientes, pero quedémonos con el queso y el vino. El rey sabe tener buenas conversaciones con la muchacha y en un momento dice que, no lo dice la Biblia, yo me lo imagino, le sirve una segunda copa. Y cuando ya va una tercera copa de vino, él le dice, Betsa, ¿qué te parece si te pones en pie? Quiero bailar una tonada contigo de vals. Y el rey, como era muy bien parecido según la Biblia, la invita y la lleva a otro rincón donde está sonando un vals. Pero él solamente la toma de la cintura y rápidamente se lanza a darle el más fogoso de los besos que usted se pueda imaginar.
Ella no se pudo resistir, ella también sentía una atracción hacia David, y ese beso debe haber durado eternos minutos, tanto que los llevó a consumar un acto sexual donde él le saca la ropa, le saca el vestido, ella por su parte hace lo propio y se unen luego de aquello en una unión sexual. Y no voy a especificar porque veo sus caras que hay algunos que me miran hasta dónde va a llegar con la historia. Pero ustedes entenderán, a buen entendedor, ¿cierto? Pocas palabras. El asunto es que luego de aquella noche, Betsabé se baña, se viste nuevamente, se va a su casa y van pasando los días, van pasando las semanas y aún los meses, y Betsabé se da cuenta que está atrasada en su ciclo menstrual. Y ella empieza a sacar cuentas. Y se da cuenta que el hijo que venía no era de Urías, porque ya llevaba meses en guerra, era de David. Entonces manda, no había en WhatsApp, pero manda a avisarle al rey que ahora ella está encinta y está embarazada, producto del acto sexual, del pecado de adulterio que cometieron, y va a ser padre. David, que ya a esas alturas había perdido la comunión con Dios bastante. No era el mismo David que venía con una gran comunión con Dios, que lo inspiraba a hacer grandes mensajes, que lo inspiraba a escribir grandes salmos que podemos ver en la Biblia. Ya su vida de oración no estaba, ya no quería ir al templo, llevaba varias semanas, varios meses así. ¿Cómo lo sé? Porque en vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón al Señor, dice la Biblia que cuando él recibe la noticia, no haya nada mejor que planificar un pecado que a nuestra vista, convengamos, aún es tanto más maquiavélico y pervertido. Él como rey no haya nada mejor que planificar el asesinato de su general, Urías, el marido de Betsabé. Entonces manda a buscar a otro general y le dice: quiero que pongas a Urías en el primer puesto de batalla cuando la batalla esté más ardua y todos los demás se retiren de al lado de él, de tal manera que muera en el instante. Imagínense el nivel de dónde había llegado David, de dónde había caído, hasta dónde había caído. Y yo sé que usted va a entender esto porque, mira, cuando nosotros no le ponemos atajo al pecado, el pecado concibe más pecado. Tanto que llega un momento que ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que podemos llegar a cometer, de las atrocidades que podemos llegar a cometer. Él no se conformó con acostarse con ella, con tener relaciones sexuales con ella, sino que además fue un asesino intelectual. Y en todo ese tiempo nunca buscó a Dios, nunca se arrepintió. Al parecer no le dolió el pecado, aunque podemos ver luego por los salmos que sí le dolía. Él dice: mientras callé, a ti, Señor, mi pecado, se envejecieron mis huesos. El asunto es que Dios manda un profeta porque hasta ese entonces, quiero dejarlo muy claro, no había arrepentimiento, no había perdón. Y Dios tiene que mandar un profeta llamado Natán para darle una historia. Y cuando Natán le está dando una historia al rey, el rey se enfurece y se enoja y dice: ese tal es digno de muerte. Y Natán le dice: ese eres tú. Y la Biblia dice que Dios disciplina a los hijos que ama. Entonces viene a través del profeta Natán la disciplina de Dios para David. Y hay algo que lo vamos a ver en uno de los puntos de este mensaje que a mí me cautiva. David, en vez de defenderse,
David, en vez de culpar a otros, David, en vez de embarrarla a Betsabé, solamente dice, es verdad, yo pequé. Yo pequé. Y vamos a dejar hasta ahí más o menos la historia, el relato, pero yo quiero hacer un punto acá. El pecado es malo. El pecado embarra nuestras vidas. Yo te digo, cuando uno ve la historia bíblica desde el principio de la creación, el pensamiento de Dios con la humanidad no ha cambiado. Él tiene pensamientos de bien con la creación. Él pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén y le da todo lo que necesitan para vivir una vida que vale la pena vivir, una vida abundante. Pero la incredulidad de ellos, la falta de obediencia a la palabra de Dios, trajo el pecado. Destruyó una familia, destruyó un matrimonio, destruyó la comunión con Dios y salpicó eso a toda la humanidad hasta nuestros días. Entonces, el pecado, tenemos que decirlo con todas sus letras, es malo. Ayer nos tocó celebrar un matrimonio más en Gracia Multiforme. Mandamos saludos a Karen y Hernán. Celebramos un matrimonio y yo pensaba en esto. Yo pensaba que desde el principio verdaderamente Dios siempre ha querido darnos buenas cosas. El Señor nos ama y su corazón es lleno de bondad, pero el pecado nos ha separado de todas las maravillas que Dios tiene pensada para cada uno de nosotros. El pecado es malo, el pecado también es feo. Tengo un amigo que tiene una hija muy hermosa y que en un momento la hija le trae al que en un momento era el amigo, pero luego le dijo, papá, este es mi pololo. Y mi amigo me contaba y me decía, lo hubieses visto, era más feo que el pecado, porque él era muy cristiano, entonces reflejaba todos los decires con cosas cristianas, ¿no? El pecado es feo. Ahora, cuando nosotros preguntamos a las personas, ¿qué crees que es pecado? Vamos a obtener un sinfín de respuestas, desde la más amplia, que algunos dicen, pecado para mí es un asesinato. Otros dicen, pecado para mí es una violación. Y algunos incluso se atreven a decir, para mí pecado es incluso no llamar a mi mamá o no llamar a la mamá en el Día de las Madres. Hay diferentes ideas acerca de qué es pecado. Entonces, bueno sería que nos hagamos la pregunta, ¿qué es pecado? La mayoría del tiempo las personas piensan en el pecado como un mal comportamiento. ¿Sí o no? Alguien se equivoca en algo, yo lo veo y yo digo, pecador, un mal comportamiento. Y sí, el mal comportamiento lo que hace es manifestar el pecado, pero no es en sí el pecado el mal comportamiento. La Biblia dice que Dios pone más atención a nuestros pensamientos que a nuestros comportamientos. Voy a decirlo de nuevo. La Biblia nos enseña que Dios pone más atención a nuestros pensamientos que a nuestros comportamientos. Porque es en el pensamiento pecaminoso, es el pensamiento pecaminoso el que nos lleva a tener comportamientos pecaminosos. Si nosotros no tuviésemos pensamientos pecaminosos, nunca daríamos a luz comportamientos pecaminosos. ¿Se entiende? ¿No me cree? Romanos capítulo 12, verso 2, el Señor dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Entonces el mismo Señor nos señala, dejen que les cambie su mala manera de pensar. Romanos 12:2. Así que, ¿qué es pecado?
Pecado lo podríamos definir como justo lo opuesto a Dios. La Biblia dice en Salmo 111, verso 7, lo que Él hace, lo que Dios hace es justo y verdadero. Por lo tanto, lo que el pecado hace es injusto y es falso. Pecado, teológicamente hablando, significa errar al blanco, sabiendo que el único blanco perfecto es Jesucristo. En otras palabras, podríamos decir que pecado es dejar a Jesús de lado. Pecado es dejar a Jesús de lado, y eso nos habla de incredulidad. ¿Cuántos de nosotros, aún conociendo a Cristo, muchas veces, sabiendo porque el Señor nos dirige, porque su palabra nos ilumina, le decimos: Señor, mejor quédate ahí? Quizás no se lo decimos con palabras, pero en nuestras acciones es lo que estamos haciendo, y eso es producto de nuestra incredulidad. Pecado entonces es dejar a Jesús de lado, es no creer al Señor. Y vuelvo a mis puntos. Primer punto. Mi primer punto era: despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Despojarse de todo peso no necesariamente es descansar cuando los demás están luchando. Lo diré de nuevo: despojarse de nuestros pesos no es necesariamente ponerme a descansar cuando todos los demás están luchando. Muchas veces acomodarnos, el simplemente acomodarnos, va a traernos peso al alma, peso al corazón. También el distraernos. Hubo un año que nosotros en la iglesia hablamos muchísimo de andar enfocados. El desenfocarnos del propósito que Dios ha puesto para cada uno de nosotros traerá también un peso a nuestras vidas. Mirar más de la cuenta traerá un peso a nosotros. A veces ciertas amistades, a veces ciertos compañeros de curso, a veces ciertos compañeros del vecindario o incluso ciertos familiares podrían traernos peso. El estrés también nos trae peso. A veces el administrar más cosas de las que somos capaces de administrar puede traernos peso. A veces el tener muchos emprendimientos puede traernos peso. Tener muchas deudas también puede traernos peso, ¿no? Seguir endeudándonos también trae peso. Traerá peso también nuestro orgullo. Tu orgullo también te va a traer peso al alma y al corazón. Va a traer peso a tu vida la falta de perdón. Va a traer peso a tu vida las raíces de amargura que no eres capaz de soltar, que no eres capaz de dejar atrás. Eso también traerá peso a tu vida. Yo no sé verdaderamente ¿cuál es el peso que hoy día estás acarreando en tu vida? Pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo no se equivoca y Él me está poniendo acá adelante para decirte de parte de Dios: hay pesos que están llevando que no corresponde que los lleves, y van a amargar tu vida y van a deprimir tu vida y te van a hacer vivir una vida infeliz. Despójate, suelta ese peso. Suelta ese peso. Porque eso te está impidiendo despegar a la plataforma donde Dios quiere llevarte, donde Dios quiere impulsarte. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versos 18 y 19. Isaías dice de parte del Espíritu Santo: no se acuerden de las cosas pasadas. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros regularmente?
volvemos a pensar en aquellas cosas que no traen ninguna dulzura al corazón, aquellas cosas que no traen ninguna paz al alma. Nos gusta volver al pasado y el Espíritu Santo dice: no, es todo lo contrario. Dice Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Es palabra del Señor. He aquí, dice el Señor, yo hago una cosa nueva, que pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, dice el Señor, para animarnos: abriré camino en el desierto y ríos en el sequedal. ¿Cuántos creen al Señor? Dígame amén. Entonces, si en el pasado tuviste heridas, si en el pasado tuviste reveses, si en el pasado no tomaste buenas decisiones, ¿sabes cuántas mamitas hay que hoy día, después que sus hijos ya están grandes, se les ha abierto el corazón a la verdad de Jesucristo y viven lamentándose por todos los errores que cometieron con sus hijos en el pasado? Te quiero decir algo, mamita: en nada va a cambiar el pasado. No sacas nada. No sacas nada con seguir pensando en lo que no hiciste o lo que hiciste mal en el pasado. Lo único que vas a tener como resultado va a ser deprimirte, y en otro sentido espiritual es decirle a Jesús: Jesús, yo no creo en tu palabra. Quiero seguir con mis pesos. ¿Y qué es lo que puede hacer la mamita que lo hizo mal en el pasado, el papá que lo hizo mal en el pasado? Aprovechar el presente. El presente. El presente. Sé el mejor papá, sé la mejor mamá en el presente, sé el mejor marido en el presente, sé la mejor esposa en el presente. Hoy te regala el Señor, porque ni siquiera el mañana, dice la Biblia, nos pertenece. Entonces no os acordéis del pasado ni de las cosas antiguas. Despojémonos de todo peso. Número 2. Despojémonos también del pecado que nos asedia. Ese asediar hace alusión al ejército cuando está poniendo trampas, poniendo tentaciones para que el otro ejército se rinda. Entonces el escritor de los Hebreos dice: despójense de todo peso, pero también despójense del pecado que les está rodeando, del pecado que les está asediando. Mira, el salmista David en el Salmo 32, versos 3 y 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, que significa medita en esto. Y verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Lo diré de nuevo: confesaré mis transgresiones a Jehová. Lo diré de nuevo: confesaré mis transgresiones, mis pecados, mis iniquidades a Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Algunos piensan que yo estoy en contra de psicólogos, en contra de psiquiatras. Quiero decirlo por 11ª vez: no estoy en contra de los profesionales. De hecho, mi hija en algún momento que está viendo esta transmisión nos dijo hace pocas semanas: quiero ir a ver a un psicólogo. Yo le dije y dijimos con mamá: está bien, solamente procura que sea una hija de Dios o un hijo de Dios. No estoy en contra de los psicólogos ni los psiquiatras, pero ¿qué es lo que digo? Conozca a un Cristo vivo, que no solamente te sana la mente, te sana el corazón, te sana el espíritu y te sana todo el cuerpo, y te sale más barato ir al Señor, hacerle caso a la palabra del Señor, ser obediente a la palabra de Dios. ¿Quiere decir eso que no podamos ir a un psicólogo? En ningún sentido. Si yo lo necesitara, también lo haría.
quiero ser súper honesto y súper claro. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, aunque usted no me diga amén, dejamos al Señor como última opción. Solamente porque no queremos, al estudiar la Biblia, que la Biblia de verdad saque las cosas malas que están en nuestro corazón. No queremos hacer caso a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios nos dice: suelten las cosas del pasado ahora. No les queremos hacer caso a Dios. Entonces vivimos con las cosas añejas, vivimos con las cosas del pasado. Entonces, obviamente, cuando hay una palabra de parte de Dios: vengan aquí los cansados, vengan aquí los cargados, porque vamos a orar. Y hay algunos que se van livianitos y hay otros que siguen con los mismos pesares de siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que uno de verdad dejó ante el Señor sus cargas, que unos de verdad se despojaron del peso que les asediaba y del pecado que les asediaba. Bueno, la Biblia dice: despójense también del pecado que les asedia. Mire, Dios conoce tu vida. Dios conoce nuestras vidas. Algunos les enseñaron que Dios estaba con un látigo esperando que tú te cayeras, que tú pecaras, para darte de latigazos cada día. Pero ese no es Dios. Dios conoce completamente nuestras vidas. Ante Él no podemos ocultarnos, y la Biblia dice que Él es amor. Él no contiene amor, Él es amor. Y Él nos ve, hermanos, como libros abiertos. ¿Hay debilidades en ti? ¿Hay debilidades en ti? Quiero darte una buena noticia: a Jesús no le espantan tus debilidades. Lo diré de nuevo: ¿hay debilidades en ti? A Jesús no le espantan. Él te conoce por completo. El Señor conocía tus fallas de fábrica antes que tú escucharas hablar de Él. Cuando Él nos llamó, Él ya nos conocía por completo. Y sabes, hay pecados que te asedian. Hay pecados que me asedian. Hay pecados que nos asedian. Pero el Señor los conoce. Lo que yo te puedo aconsejar como un ministro por misericordia de Cristo, y pon atención a esto: nunca busques autojustificarte. Lo diré de nuevo: nunca busques autojustificarte por tus pecados. Deja que el Señor Jesucristo te justifique. Número 2, Dios no anda buscando que acuses a otros. Dios quiere tratar contigo, conmigo, de manera personal y de manera privada, de manera única. Dios quiere que tú sepas que Él ya lo sabe. Que Él ya lo sabe. Él conoce tus días, Él conoce tus noches, Él conoce cuando eres fuerte, Él te conoce cuando eres débil. Él conoce cuando lo haces bien y también cuando lo haces mal. Él ya lo sabe. Y me dice el Señor que te diga, y quiere ayudarnos. Quiere ayudarnos. Entonces, ¿cómo nos dejamos ayudar por Dios? Jesús nos enseñó en los evangelios, cerrando nuestra puerta y encerrándonos a tener comunión con Él, a contarle nuestras cosas. Yo una vez fui a visitar una persona de esta iglesia que llevaba 8 años en otra iglesia. Y ella lloraba y lloraba cuando la fuimos a ver con mi esposa un día lunes en la mañana, porque me decía: pastor, después de 8 años, por primera vez me amanecí llorando delante de Dios, contándole cuánto me cuesta orar, cuánto me cuesta no caer en pecado, cuánto me cuestan tantas cosas, porque en la iglesia anterior siempre me enseñaron que yo solamente tenía que contarle cosas buenas a Dios, que solamente estaba para glorificar a Dios, que solamente estaba para mostrar una imagen exitista.
Pero ese no es un Dios que ama. Un Dios que ama es un Dios que nos ama en todo tiempo, en todo momento, y que no solamente quiere disfrutar nuestros triunfos, nuestras victorias, sino que también quiere ser parte de nuestras debilidades, de las cosas que nos cuestan, de las cosas que muchas veces nos están doliendo en el alma. Ese es Dios. Entonces, mi recomendación es: háblale al Señor de tus problemas. Háblale al Señor de tus debilidades. Confiesa al Señor lo que sientes, lo que piensas. Aunque Él ya lo sabe, el Señor te dio una boca porque Él quiere que tú le confieses con tu boca lo que hay en tu corazón. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el primer rey de Israel llamado Saúl y el segundo rey de Israel, este que cayó con Betsabé, llamado David? El primer rey de Israel llamado Saúl, cuando Dios le mandó a obedecer su palabra, obedeció a medias. Y cuando va el profeta Samuel a confrontarlo, Saúl, ¿sabes lo que dijo? Es que el pueblo, eso está en 1 Samuel 15:15, es que el pueblo le perdonó la vida al rey Agab. El pueblo le perdonó la vida a lo mejor del ganado, a lo mejor de las ovejas. Y eso, dice la Biblia, hastió el corazón de Dios. Porque cuando Dios quiere arreglar cuentas con nosotros, Él quiere tratar con nosotros, y no que le estemos diciendo es que el otro, es que el otro, es que el otro. En cambio, David, a pesar de que su pecado a todas luces es mucho mayor que el de Saúl, cuando fue confrontado por la palabra de Dios, no le echó la culpa a Betsabé ni a nadie. Él dijo: yo soy el problema, yo pequé. Dios ama que arreglemos cuentas con Él. Dice la Biblia: venid hoy, dice el Señor, y estemos a cuentas. Hoy, dice el Señor. ¿Sabes? Hoy día acuñé una frase nueva. Entre más cerca estemos de Jesús, menos vamos a querer tirarle piedra a los pecadores. Entre más cerca estemos de Jesús, menos vamos a querer tirarle piedras a los pecadores. Entre más cerca tú y yo estemos de Jesús, más nosotros vamos a querer estar a cuentas con Él de manera personal, íntima y privada. Y menos nos vamos a preocupar de lo que los otros hacen o no hacen. ¿No me crees? Mira a Jesús ahí con la mujer adúltera. Estaban tan cerca los que querían apedrearla. Estaban tan cerca de Jesús que no pudieron tirar piedras a la que recién estaban acusando como la más vil pecadora. Mi hija menor, no la voy a nombrar, ama repetir una película que se llama Sync, quizás la han visto, y la repite una y otra vez. Y ahí hay una frase magistral que también la acuñé para mí, que lanza una oveja llamada Eddie al koala, que es el dueño del teatro. ¿Sabes cuál es esa frase? Cuando el koala está pero en el suelo, tirado en el suelo por todos los desastres que le estaban ocurriendo, Eddie se acerca al koala Buster y le dice: ¿sabes qué es lo bueno de tocar fondo? Que no hay otra opción más que subir solamente. Y yo quiero transmitirte esto también a ti el día de hoy. Primero, si pecamos, el pecado debe dolernos. Pero no dolernos para alejarnos de la gracia de Dios. No dolernos para alejarnos de la iglesia del Señor. Debe dolernos para volver a Cristo. Para volver a Cristo rápidamente. Te voy a decir un secreto. Si te duele las manifestaciones de tus pecados, eso es una buena señal. Si te duelen las manifestaciones de tus pecados, eso es una buena señal, porque significa que aún el Espíritu Santo te está redarguyendo. Preocúpate
si tienes manifestaciones de pecado y no te sientes mal. Ahí preocúpate. Significa que si todavía nos está doliendo es porque todavía estamos en la carrera. Por eso, de parte del Señor te digo, no te desanimes si te está doliendo algo que no te puedes perdonar hasta el día de hoy. Pero hoy es día de salvación, hoy es día de sanidad. Porque tampoco Dios quiere que vivas una vida de dolor, una vida de miseria, una vida en el pasado. Dios nos promete días buenos, una nueva vida, una nueva mente, una renovación de nuestros pensamientos y de nuestro entendimiento. Y quiero darte una buena noticia también. Estamos todos ahora a una oración de distancia de recibir todo el bien del Señor para nuestros corazones. Y sabes, sé muy bien que cuesta mucho decir amén a lo que estoy diciendo. Pero es porque he hablado con muchos de ustedes que sé que esta palabra viene de parte del corazón de Dios. En el Salmo 51, que yo creo que vamos a terminar leyéndolo, vemos al salmista David con un corazón abierto, derramado delante de Dios, después que aconteció toda la historia que les relaté entre David y Betsabé, y cuando él ya se arrepiente y pide perdón por sus pecados. Número 3, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Mi punto número 1 era despojémonos de todo peso. Mi punto número 2 es despojémonos del peso del pecado que nos asedia. A veces reconozcamos, hacemos pequeñas componendas y Dios nos está diciendo, anímense a no hacer componendas y a ser radicales. Despojémonos del pecado que nos asedia. Y número 3, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Sabes, la Biblia relata que todos nosotros estamos en una carrera. La meta es Cristo, ser más como Jesús. Y muchas veces te vas a desanimar. Muchas veces, aunque no es la voluntad de Dios, vamos a pecar, nos vamos a caer. Pero sabes, el Señor quiere levantarte otra vez. Yo te voy a dar un consejo que me daba mi pastor que murió. Él me decía, y nos decía a toda la iglesia en aquel momento, nos decía, si en algún momento te das cuenta que en algo pecaste, arrepiéntete rápidamente. Porque entre más rápido te arrepientes y pides perdón al Señor, más rápido sales de eso. Debemos correr esta carrera que el Señor en la cual el Señor nos ha incluido. Te vas a desanimar cuando no salgan las cosas bien. Obviamente que nos vamos a desafinar, vamos a estar tristes, vamos a estar desanimados. Pero sabes, muchas veces el desánimo, muchas veces que no nos salgan bien las cosas, Dios lo usa para atraernos a su corazón, para atraernos a su presencia. Mateo 24:13, vemos a Jesús. Mateo 24:13. Jesús te dice hoy, a través de esta palabra, el que persevere hasta el fin será salvo. No te rindas, no te rindas, sigue corriendo la carrera, sigue queriendo ser más como Jesús. El que persevere hasta el fin será salvo. No te rindas, no te quedes atrás, vuélvete a Cristo hoy. Y número 4 y final, fijemos la mirada en Jesús. ¿Qué tal si te pones en pie? Y para terminar este cuarto y último punto, quiero volver a leer Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 en adelante. Por favor, si nos pueden ayudar. Hebreos capítulo 12, versos 2 al 4. Mi último punto, fijemos si es necesario otra vez
nuestra mirada en Jesús. Mira lo que dice, lo que leíamos al principio. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba. ¿Cuántos tienen esperanza de que un día el Señor va a venir a buscarnos? Ese es el gozo. Ese es el gozo que nos mueve, el gozo de la salvación, que no depende de las circunstancias. Que por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Yo te pregunto de parte de Dios, ¿qué estás dispuesto a soportar por el gozo que va a traer aquel día cuando el Señor venga a buscarnos y nos vayamos a un lugar donde nunca más, dice la Biblia, va a haber tristezas, donde nunca más, dice la Biblia, va a haber dolor, donde nunca más, dice la Biblia, va a haber quebrantos, donde no va a haber necesidad en el día de un sol, de un astro, porque la luz de Cristo lo va a alumbrar todo. ¿Vale la pena entonces soportar? ¿Vale la pena entonces despojarnos de todo peso? ¿Vale la pena entonces despojarnos del pecado que nos asedia? ¿Vale la pena entonces seguir corriendo? Yo creo que sí, y que vale la pena seguir mirando a Jesús, menospreciando la vergüenza que ella significaba. La ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, señalaba que el que moría en una cruz era un maldito. Jesús fue a la cruz como un maldito y fue capaz de pasar por esa vergüenza con tal de que nosotros hoy pudiésemos tener a través de Él una vida santa, una vida que anhele consagrar los miembros de su cuerpo para la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios quiere que consagremos los miembros, las partes de nuestro cuerpo en alabanza a Dios. Yo no quiero que mires al de al lado, al de atrás, porque si hay algo malo que tenemos nosotros muchas veces es que somos re buenos para andar diciendo es que esto debería escucharlo tal persona, o esto es para la que tengo al lado. No, es para ti. Es para ti. ¿Sabes? Tú no estás aquí porque eres lo mejor de Quintero. Yo no estoy aquí porque soy lo mejor de Quintero. Tú y yo estamos en este lugar porque el Dios tan grande, tan perfecto, tan santo, 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 nos vio tan pequeñitos, nos vio tan necesitados de Él. ¿Sabes? Dios sabe que la única esperanza que tiene nuestra vida es Él. Que si Él un día se cansara de nosotros, y pucha que hacemos méritos para que se canse de nosotros, pero que si un día Él se cansara de nosotros, ya no tendríamos nunca más ninguna esperanza. Estaba viendo videos esta semana, como todos, en las redes sociales, y me apareció un video de hace unos años atrás de un jugador de fútbol que, teniendo buen físico, un buen entrenamiento físico, los mejores médicos, estando en la cancha, murió. Quiero decirte algo con mucho amor y con mucho respeto. Ni usted ni yo sabe el día ni la hora cuando Jesús va a venir por nosotros. Vale la pena examinarse.
Vale la pena aprovechar este tiempo, este momento que Dios nos ha dado para pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuáles son esos pesos que estamos llevando, que sinceramente Dios no quiere que llevemos. ¿Cuáles son esos pecados que estamos pololeando que Dios no quiere que pololeemos? Vale la pena en este momento examinarse para ver si verdaderamente estamos corriendo con zapatos de clavo, con zapatos de seguridad o con zapatillas de competición esta carrera. Porque te voy a decir algo, no da lo mismo correr con zapatillas que con zapatos. No da lo mismo que vayas con una polera ligera a que vayas con un gamulán viejo, lleno de peso. Dios quiere que no te canses. Dios quiere que no te rindas. Dios quiere en esta hora animarte para que sigas corriendo la buena carrera hasta que llegues a la plenitud de ser uno como Cristo. Que lleguemos a ser uno como Cristo. Yo no quería suspender esta celebración de la noche, porque yo no sé si yo voy a volver a estar un día más frente a ustedes. Pero si yo me voy, yo quisiera que ustedes tengan en su corazón que la salvación es personal, no es grupal. Y cada uno de nosotros debe examinarse continuamente si de verdad está en la fe de Jesucristo o en cualquier otra fe, inclusive el activismo, la religiosidad. Pero ya lo sabemos, el Espíritu Santo, yo oro en esta hora para que a ti que eres sensible a la voz de Dios y que has escuchado este mensaje, te pueda hablar el Señor y tú puedas tener en tu interior una sensibilidad tal que puedas reconocer cuáles son esos pesos, esas alianzas que no convienen y que te están trayendo un peso a tu vida que no te deja avanzar. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? Dile, Espíritu Santo, muéstrame. ¿Qué es eso que no me permite correr como debo correr? Pregúntate a ti mismo en el Señor. ¿En serio cada día estoy poniendo mi mirada en Jesús? ¿O más bien la pongo en los problemas, en las malas noticias, en las situaciones amargas, en las situaciones inesperadas? Porque Hebreos 11 nos habla de hombres y mujeres que a pesar de que vivieron terremotos, tormentas, aflicciones, pruebas, reveses, pero ellos continuaban y seguían viendo, caminando como viendo al invisible, dice el escritor de los Hebreos. Antiguamente los hermanos de las iglesias evangélicas decían: yo llevo 40 años caminando con Jesús. Decía mi pastor: ¿en serio llevas 40 años caminando con Jesús? Porque una cosa es que estemos dentro de una religión, otra cosa muy distinta es que estemos caminando de verdad cada día y cada noche con Dios. Pero Dios quiere caminar con nosotros. Y dice el profeta Isaías que Él no toma a nosotros de nuestra mano derecha, y Él con su mano derecha nos toma y nos dice: no temas, no temas, yo te ayudo.
yo te ayudo. No temas, yo te ayudo, pero necesito que te abras conmigo, dice el Señor. Necesito que tengas la capacidad de examinarte y de volverte a mí todas las veces que sea necesario. Que yo sea tu primer amor, dice el Señor. Entonces, despojémonos de todo peso, despojémonos de todo pecado que nos asedia, corramos perseverantes hacia la meta que es Cristo, puesto nuestros ojos en Jesús. Cantemos al Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes por qué no nos quedamos en casa? Porque hay un poder que se manifiesta cuando los creyentes están juntos. Eso no se da a la distancia. Es en la iglesia donde el Espíritu Santo ha repartido dones, capacidades sobrenaturales que edifiquen y hagan que usted y yo nos vayamos con bendición a casa.